Madrid, aquí en el Mutua Madrid Open, en la Caja Mágica, estamos emplazados muy cerquita de la pista central Manolo Santana, al lado de la pista Arantxa Sánchez Vicario y del Estadio 3, en 2 sets tremendos, y estamos estrenando este pequeño sillón para hacer entrevistas un poco más íntimas, y va a debutar compañero, amigo, durante estas 2 semanas que está acompañándonos en esta nueva faceta profesional para él, José Antonio Mielgo. Hola, ¿qué tal, Mielgo? ¿Cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal? Pues nueva faceta, sí. Ayer lo decía con los compañeros que también se estrena este año, con una sensación bonita de volver a sentirme becario, que eso rejuvenece. ¿Becario de qué, Mielgo? Sí. Bueno, pues de volver a un sitio en el que he estado durante muchos años, aquí en la Caja Mágica, en el que he venido con la televisión, pero haciendo una labor que hacía quizá muchos años que no hacía, de tratar de aportar cosas nuevas, de tratar de estar en otra labor que no era la mía de narrar partidos, y una buena sensación de ser becario, ¿por qué no? Bueno, es el flamante presentador de El Raquetazo, el podcast de referencia ahora mismo. Bueno, ojalá. Bueno, que va a ser seguramente, acaba de empezar, con Roberto Carretero. Hablaremos también de este proyecto ilusionante para ti. Pero quería precisamente abordar contigo algo que te producirá sensaciones un poquito raras. Llegar a un torneo de tenis y no llevar el sello de Movistar, imagino que será un poco extraño. Ahora cuando empieces a ver a todos tus compañeros en las narraciones, en las retransmisiones, te producirá sentimientos un poco encontrados, ¿no? Va a ser extraño. Hasta ahora les he visto por televisión y se ve muy a gusto en casa, en el sofá, la verdad, estando del otro lado, estando de espectador, no criticando a los compañeros, que eso no está bien. Pero mira, es verdad, no me lo había planteado así, pero el hecho de encontrármelos en un torneo en vivo quizás sí sea extraño, ¿no? Subiré a la cabina donde he estado muchos años transmitiendo y, bueno, espero que no me obliguen a sentarme. Pero, a ver, es algo que yo elegí, dejar la televisión, y también es algo que yo he elegido, el estar aquí este año con vosotros haciendo una labor diferente, ¿no? Quizá un poquito más cercana al público de lo que era estar detrás de la cámara y detrás de los micrófonos. Después de tantos y tantos años consumiendo y narrando tanto tenis, en cuanto te has puesto al otro lado de la pantalla y tienes que elegir poner la tele, ¿eres de los que ves tenis o estás en un proceso de, entre comillas, desintoxicación? Mitad y mitad. Desintoxiqué un poquito, pero como el calendario va tan así, tan seguido, y además yo lo dejé el 28 de febrero y ya prácticamente en 3 días empezaba Indian Wells, toda la gira estadounidense de Miami, he desconectado poco. Yo antes me veía mis 2 partidos diarios aproximadamente y alguno más, y ahora estoy viendo a ratos 2, me pongo mientras preparo la comida, veo alguno, aquí quizá vuelva a ver pocos también porque tampoco habrá oportunidad, pero no desenganchas. Del tenis es difícil desenganchar una vez que te engancha, y lo que sí he notado, y es una labor en la que ayudaré a mis ex compañeros, en que es complicado encontrar los partidos. Entonces, a ver si yo ahora desde casa busco esa manera y les chivo algo, porque claro, hay una oferta tan grande y hay 5 o 6 canales en los grandes torneos que dices, ostras, quería ver a no sé quién y me lo he perdido. Pues bueno, a ver si por ahí puedo echar un cable. Seguro que sí. Aprovechando este ratito contigo y volviendo a los orígenes, porque te conocemos de todos estos años en Movistar Plus, que nos cuentes un poco tu vocación por el periodismo. ¿De dónde nace y cómo surge? ¿Cómo son tus comienzos? Mira, con 16, 17 y 18 años, que es cuando todos más o menos nos tenemos que plantear nuestro futuro, ¿no? Hacia dónde vas, qué quieres hacer. Me gustaba muchísimo escribir, era ávido lector, ahora lo retomaré ahora que tengo más tiempo también. Y yo quizá quería encaminar mi vida profesional más hacia la escritura, hacia la literatura. Claro, te hablo de los años 80, 80 y pico, me agarró mi padre por banda y me dijo, vale, muy bonito, sí, se te da muy bien, haces unos poemas preciosos, me dice tu madre, pero ¿y con eso te vas a ganar la vida tú? Digo, hombre, papá, espero que sí, si no, pues me dedicaría a dar clases, ¿no? Ahora que hoy que tenemos por aquí muchos chavales, pues ¿por qué no? Me habría apetecido ser profesor de instituto o entrenador y profesor de judo, que yo practicaba judo por aquel entonces competitivo nivel campeonatos de España. Por algún motivo o por otro no fue por ahí. Mi padre en aquel instante, mi padre todavía está en vida, pero era constructor, y por aquel instante le estaba haciendo la reforma de la casa a un periodista de Radio Vitoria, Paco Valderrama. Me dijo, pues te va a llevar Paco a la radio un día, a ver si esto te gusta. Y fue ver aquel día la radio por dentro y me llamó la atención.
A partir de ahí empecé a estudiar periodismo. En tercero de carrera entré en la cadena SER con beca. Había la oportunidad de entrar, hacían una especie de los 40 de los 40, daban beca para 40 plazas en toda España, y yo entré de cabeza, porque me gustaban mucho los deportes y aquellas pruebas las hice bien, en la redacción de deportes de la cadena SER en Radio Madrid, con los grandes Manolo Lama, Roberto Gómez, José Ramón de la Morena, Francisco José Delgado, Carlos Bustillo. Imagínate en qué escuela caí, ¿no? Y ahí sí ya fue donde me atraparon y ya no me soltó el deporte. Ni el deporte, ni la radio, ni el periodismo. Y de tantos años y de tanta experiencia adquirida en Movistar, te habrán preguntado mucho estos días, bueno, ¿con qué momentos te quedas? ¿Cuáles han sido los más especiales? Pero es que han sido tantos que debe ser bastante complicado elegir. Es difícil, lo típico, y nosotros periodistas lo hacemos mucho. Quédate con un partido. Nah, es imposible. Yo me quedo con muchos primeros momentos. O sea, con esos primeros... Ahora que ya he echado un poco la vista atrás, que no suelo ser de mirar hacia atrás, me quedo con esos muchos primeros momentos. Pues ese primer momento que te enfrentas a un boletín de la radio, tú solo, en la parte deportiva. Luego he tenido oportunidad y suerte de haber estado en muchos grandes eventos. La primera vez que me vi solo en Estados Unidos en el Mundial de Fútbol, en el año 94, y me tocó narrar lo que era la ceremonia de inauguración en Chicago, en aquel Mundial en el que España jugaba en aquella sede. Todos esos primeros momentos, ¿sabes qué me acuerdo también, y me río mucho? Cuando hice la prueba de acceso a Canal Plus, porque estaban Chus del Río y Juan Carlos Crespo, eran redactores jefes entonces, y a mí me gustaba mucho el tenis. Yo era ya aficionado al tenis, pues de Conchita, de Arantxa, más del femenino que del masculino en aquella época, y en la prueba de narración me tocó un partido de dobles de Conchita Martínez, no sé ahora con qué pareja, dobles. Y mi narración para televisión fue como si fuera de radio, claro, yo venía de ahí. Le narraba cada raquetazo. Imagínate en un partido de dobles, ¿eh? Aquello era una locura, y levanté la cabeza y veía a Chus del Río, que es un tío que mide 2 metros, doblado de la risa al otro lado de la pecera, y me quedo así. Y ya cuando salgo me dice, se nota, que has estado en la radio. Digo, ¿por? Dice, tío. Dice, es que en un dobles has hecho cada raquetazo. Digo, bueno, ¿pero lo he hecho bien o no? Dice, estás contratado. ¡Qué bueno! Todas esas anécdotas, todas esas primeras veces sí que al final son las que cuando ahora, que ha sido el momento, echas un poco la vista atrás, pues te acuerdas y añoras. Y en esos primeros momentos también has vivido... Dime, luego te diré de otra que me acuerdo. No, cuenta. Pues me acuerdo de un tal Antonio Arenas. ¿Te acuerdas de mí? Sí, hombre, sí. Y de Rafa Plaza también, que es director de comunicación. Cuando empezaban las redes sociales y yo ya tenía un poquito algo de voz y mando en Canal Plus, y aparecisteis por ahí jovencitos y llamasteis mi atención y, ostras, y también se os veía madera y maneras para esto del periodismo. Yo creo que te lo dije a ti, yo hice el intento de que quien era entonces jefe de deportes pues os trajera para un equipo de tenis que estaban haciendo también, y no hubo manera. Me estoy enterando ahora mismo, ¿eh? Y no veas la de veces que luego os he visto por aquí por el torneo, a ti, a Rafa, que también viaja mucho, y los dejamos escapar, decía yo, ¿sabes? Pero bueno, me alegro de que os ha ido muy bien y de que ahora me hayáis dado la oportunidad a mí. Mira, las vueltas que da el mundo. Bueno, al final nosotros hemos aprendido de todos aquellos que bueno, para nosotros habéis marcado un camino. Al final hemos crecido escuchándoos, viéndoos, disfrutando de vuestro tenis, y ahora, bueno, pues compartiendo el micrófono y seguimos aprendiendo. Y dentro de todas esas primeras veces has tenido la oportunidad de ir siguiendo numerosas generaciones del tenis español, que es una de las auténticas maravillas de lo que tenemos que estar muy orgullosos, porque siempre lo digo, al final creo que el tenis español se ha hecho tan grande porque la herencia que ha ido dejando y el pozo que ha ido dejando cada una de las leyendas ha permitido que hayan inspirado a otras. Entonces, desde Manolo Santana prácticamente ha habido un hilo generacional que ha permitido que hasta el último en llegar, entre comillas, Rafa Jodar, siempre haya tenido uno arriba para mirarse. Y tú has podido ir siguiendo a todas esas generaciones. Y sabes también que he vivido, porque ahora lo estabas contando muy bien. Es verdad que vas conociendo, pues en mi época fue desde que era muy jovencito, Juan Carlos Ferrero, por ejemplo, que yo coincidí con él en el año 2000 en el US Open, prácticamente, no el año que debutaba él, pero casi.
Y lo que vas viviendo, también siguiendo al equipo de Copa Davis y viendo también cómo les han tratado a ellos Manolo Santana, Manolo Orantes, los Albert Costa, los Correia, los Sergi Bruguera, cómo ese hilo generacional también sigue existiendo entre ellos, entre los jugadores, cómo los mayores son mentores de los que vienen detrás. Y yo creo que ese es uno de los secretos también del tenis español, ¿no? Que los que han llegado nuevos, incluido Rafa Nadal, se ha encontrado solo, se ha encontrado siempre rodeado de quienes de los que han venido antes que él, ¿no? Manolo Santana hablaba siempre maravillas y ha sido un poco el que ha llevado de la mano a Rafa Nadal. Rafa Nadal, ya no solo por la escuela, por la academia, por lo que hace allí, sino también en los torneos, ha sabido hablar muy bien de todos los que han venido detrás. Yo creo que ese es uno de los grandes secretos y es verdad que yo también he tenido la suerte de vivirlo en primera persona. Y es una maravilla. Tenemos que reiterarlo una y otra vez porque el legado no significa solo jugar al tenis y olvidarte. Todos estos jugadores, Manolo Santana fue capitán de la Copa Davis, luego trajo este torneo a Madrid con John Tiria, pero todos ellos, fíjate, Carlos Moyá, bueno, si miras todos, salvo alguna pequeña excepción, casi todos han sido luego o entrenadores o cuando están implicados en la Copa Davis, directores de torneo. Fíjate ahora lo que es el ejemplo de Tommy Robredo, de David Ferrer, Carla Suárez, la propia Garbiñe, y eso es lo que deja Pozo, la propia Conchita Martínez que vamos a contar. Es fundamental que una vez retirados siguen implicados en el mundo de la raqueta. Exacto, al final tenemos la suerte de que el tenis español, aparte de tener un gran elenco de tenistas, de jugadores en activo, de jugadores ya retirados con grandes palmarés, tienen también, y yo creo que esto es de lo que menos se habla y es lo que también hay que llamar la atención, grandísimos entrenadores. Exportamos entrenadores. O sea, igual que traemos jugadores extranjeros a entrenar a España, en grandes academias, en grandes clubes, tenemos un montón de entrenadores, quizá no tan conocidos, llevando las riendas de jugadores extranjeros que van a llegar alto. Entonces, al final, yo creo que de todo eso es de lo que debemos vanagloriarnos, ¿no? Del tenis fuerte que tenemos en nuestro país, que lo tenemos en todos los ámbitos. Volviendo a tu persona y a tu desempeño profesional, hablamos de esos momentos para el recuerdo primeras veces, pero esos momentos para el olvido o ese partido que me encontraba fatal, tenía fiebre, o algún momento que hayas vivido difícil en la tele, que son muchos después de tantos años. El primero complicado fue en la radio, al final es donde empecé. Y en la radio yo llegué a vivir los 5 o 10 segundos más largos de toda mi vida. Estaba terminando un programa en las desconexiones locales y ahí, a las 2 del mediodía, empezaba hora 14, fin de semana, y había que dejar lo que en la radio se llaman los pitos limpios, ¿no? Yo con mi obsesión de dejar los pitos limpios, de repente me quedé callado a falta de 15 segundos. Y me quedé callado de tal forma que había hecho ya punto final. No había forma de retomarlo. Me quedé así y yo veía el segundero, pum, pum, pum. No avanzaba nunca. Miraba a mis lados, nadie hablaba, tal. Bueno, los segundos más largos. Y luego en televisión, quizá no tantos. Mira, hablando de primeras veces, una de mis primeras labores en televisión, entré en Atlanta para los Juegos del 96 y yo, como había hecho judo, Carlos Martínez me asignó narrar judo y lucha libre. Las primeras medallas de aquellos Juegos se entregaron en judo y yo, sin haberme metido nunca jamás en un plató de televisión, me dijeron, te tienes que bajar a plató, están Michael Robinson, Josep Pedrerol, haciendo el programa resumen y tienes que narrar el combate que ha dado la medalla a España. Yo llego allí y me dicen, tu cámara es aquella. Digo, ¿cuál cámara? ¿Cuál? O sea, totalmente perdido, no sé, al final las sensaciones de novedad, lo pasas mal, cuando ya por aquí te dicen hablando, se te olvida todo, es lo bueno de la tele y de esta profesión nuestra, ¿no? Que incluso el primer día dices, ahora no puedo fallar. Bueno, no quiero desgranar todo lo que va a tener que ver con tu desempeño profesional en la época de Movistar, porque vamos a traer a compañeros tuyos aquí y quiero que lo comentemos con ellos. Vale. Pero sí me gustaría hablar de ese nuevo proyecto que has arrancado con Roberto Carretero, con ese podcast al que animo a todo el mundo a seguir en redes sociales para empezar a estar un poquito enganchados. Mira, pues ese proyecto, yo dejé la televisión el 28 de febrero, como te contaba, por una maniobra empresarial de Telefónica, que es la matriz de Movistar Plus, digamos, y yo ya, ostras, digo, vale, quiero dejar de trabajar, quiero descansar, pero no quiero dejarlo del todo. Yo soy una persona activa, que me gusta estar siempre haciendo algo, que me gusta estar siempre aprendiendo cosas. Empecé a aprender bastante de inteligencia artificial y dije, ¿por qué no hacer un podcast? Ahora que esto está tan de moda.
Lo hablé con Robert meses antes de que llegara el momento de decir adiós, me miró así, me dijo, contarás conmigo, ¿no? Y, ostras, igual te lo cuenta él, de primeras yo no estaba muy convencido, porque yo quería hacerlo un poco en solitario, quería hacer algo muy experimental y tirarme a la piscina y si funcionaba bien y si no funcionaba no, y no quería liar a nadie, ¿no? Digo, porque si esto se va al traste, no meto a nadie, ¿no? Pero luego me lo pensé, tuve las Navidades para pensármelo, no sé si él lo puso en la carta a los Reyes Magos, y de vuelta de las Navidades de Vitoria para Madrid le llamé por teléfono y le dije, Robert, sí. Sí, porque nos ha entrado un patrocinio fuerte, porque te voy a necesitar, porque tú tienes un montón de agenda, porque sé que no nos podemos separar. Y luego es verdad que en 18 años, que es lo que hemos convivido él y yo como pareja televisiva, hemos hecho un vínculo que ya va a ser difícil de romper y también hemos hecho un vínculo que no podíamos egoístamente separar, porque en estos meses he notado algo que no había notado en el resto de los años, que es cariño de la gente. Cariño de toda esa gente que nos sigue en redes, que te ve por televisión y que quizás hasta ahora estaba callada y que ahora te dice te echo de menos, las voces no son las mismas y dices, ostras, pues habrá que seguir manteniendo esas voces, ¿no?, juntas. Y en ello estamos, llevamos un par de episodios, no han salido mal. Mañana me dejarás escaparme un rato porque… Evidentemente. Porque grabamos el primero con invitados, que ya me están amenazando los invitados. A ver, habéis tenido invitados, aunque hayan sido conexiones, sí, pero sí, habéis tenido invitados importantes para empezar. Mira, la semana pasada estuvimos hablando con Carla Suárez después de ganar el equipo en Portoroz, en Eslovenia. Estuvimos hablando con Robredo, que se estrenaba como director. Estuvo Feli, también para avanzar un poquito cosas de lo que iba a ocurrir aquí en el Mutua. Así, la idea en ese podcast es eso, siempre que se pueda, o bien a través de videollamada o invitados a estar allí, porque tenemos un sofacito muy similar a en otro color, pues que la gente del tenis venga a divertirse. Nos han pedido que sea un podcast más de entretenimiento, pero también vamos a hacer una faceta de actualidad, de noticias, de seguir los resultados. Y como dice Robert, y le conozco y tiene más amigos fuera del tenis que dentro, miedo me da la gente que va a pasar por allí, y a la vez también es un reto para mí enfrentarme a algo que no he hecho hasta ahora en la labor periodística, que es entrevistar, por ejemplo. Bueno, pues ese raquetazo, ese podcast que todos tenéis que seguir a través de las redes sociales y a través de todas las plataformas, porque estáis en casi todos sitios. De momento estamos en YouTube como canal principal de lanzamiento del podcast, pero ya hay Instagram, tenemos X, la idea es que esté en Spotify también, para el que no quiera verlo a través de vídeo. O sea que sí, un proyecto que ha empezado, pero que arranca fuerte y que ojalá guste. Bueno, pues te damos la enhorabuena. También espero que tengamos la oportunidad de charlar con Robert en algún momento, porque se pasará por aquí, por la Caja Mágica. Y hablaremos y ahondaremos también mañana. Mañana grabáis. ¿Y cuándo se podrá desvelar el protagonista? A ver, yo creo que el de actualidad, que también grabamos mañana, saldrá mañana mismo. Y el de invitados creo que se publicará el jueves. La idea es hacer un par de ellos a la semana y hacer cada uno. Bueno, nosotros… No sé si se ha colado. Uno de los invitados es tenista y me dijo Robert que es muy artista él. Tú le conoces, vale. Vivís más o menos cerca. Y el otro es artista y también le pega al tenis. Vale. O sea que va a haber un poco de todo. Son buenos amigos y son los dos muy divertidos y yo creo que me lo voy a pasar muy bien. Y a lo mejor ya, si no es mañana o pasado, algo ya empieza a aparecer en las cuentas de Instagram y de X para que la gente se anime a ver luego el programa entero. Pues en cuanto salga, nosotros seremos los primeros también en verlo y compartirlo con todos vosotros. Insisto, vamos a tener muchísimas horas de conversación con José Antonio Mielgo durante las 2 próximas semanas, porque nos va a acompañar en el plató de Gameset Madrid, pero bueno, nos apetecía tener este ratito de charla un poquito más personal aquí en este sillón. Así que nada, que es un reto bonito para todos nosotros, pero que nos hace muchísima ilusión tenerte aquí en el Mutua Madrid Open formando parte del equipo. Sí, ya te digo lo mismo, se lo comenté a Rafa Plaza cuando hablamos de la posibilidad de hacerlo, que es de esas cosas que uno hace con la ilusión de volver a empezar. Así te lo digo de verdad, y ojalá que os pueda aportar, pues es verdad que esa experiencia que sí que traigo, ¿no? Veo que tenéis un gran equipo, me gustan los chavales jóvenes, vienen de buena escuela además, y nada, espero que lo pasemos bien y que la gente que viene a vernos que también lo disfrute. Pues con José Antonio Mielgo, aquí estaremos en Gameset Madrid, en el Mutua Madrid Open, acompañándoos también en todas las plataformas del torneo, y os esperamos especialmente en el canal de YouTube. Así que muchas gracias, José, y nos vemos en el siguiente episodio. Nada, en unos minutos.